sepan que juntos somos más fuertes, que juntos podemos vivir mejor. Eso, señores, señoras, eso para mí es el iberismo. Por eso es el momento de crear una agenda iberista, de concebir un movimiento que no esté relegado únicamente a las relaciones de frontera con Portugal. Un iberismo que nos permita crear una conciencia común para afrontar conjuntamente los retos que se nos presenten, como el cambio climático, con sus incendios, inundaciones, erupciones, tormentas o terremotos, como la transición energética y esa desconexión de los combustibles fósiles, como la despoblación rural y el envejecimiento de la población, o como la economía y su enorme dependencia del exterior. Todos esos retos tienen algo en común, y es que no entienden de fronteras. Afectan por igual a España, a Portugal y a la comunidad ibérica. Son muchos los beneficios que el movimiento iberista aporta, y hoy trataremos de demostrarlo. Terminaré con una frase de Sinibaldo de Mas. Sinibaldo de Mas es el padre del iberismo, quien nos dijo lo siguiente: el iberismo debe entusiasmar a los convencidos para que se declaren, decidir a los vacilantes y despreocupar a rudos y obcecados. A continuación, y para finalizar, les dejo con Pamela Amaral, a la que doy paso a continuación y que nos hará viajar por esa comunidad con algunas de sus canciones. Pamela, por favor. Muchas gracias. Hemos considerado que son expertos en cuestiones de iberismo y de hispanismo, así como de divulgación histórica. A su izquierda del todo tenemos a Pablo González Velasco, que es doctor en Ciencias Sociales y coordinador general de El Trapecio, uno de los medios más importantes de divulgación del iberismo en la península ibérica. A continuación, a Javier Martínez Pina, que es profesor de Historia, escritor y cofundador de Laus Hispaniae, que es una revista de historia de España, y también ha escrito varios ensayos históricos de gran categoría. Y a mi lado, Pablo Castro Abad, catedrático de Formación y Orientación Laboral, que es también presidente de la Plataforma Civil Ibérica. Vamos a comienzo entonces con los temas que corresponden. El primero es la introducción al iberismo. Vamos a preguntar qué consideran que es el iberismo para todos aquellos que han podido iniciarse en el iberismo más recientemente y no tengan un recorrido en el mismo. Así que me gustaría, empezando por Pablo, siempre va a ser el turno de intervención hacia mí para dar paso al siguiente tema. Pablo y todos los demás, ¿qué consideráis que es el iberismo? ¿Cuáles son los antecedentes históricos y las motivaciones que impulsan esta corriente? Adelante. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a la propia Casa de Granada. Tenemos un poco la suerte que la bandera de Granada se parece un poco a la portuguesa, entonces podemos estar aquí simbólicamente bien representados con los compañeros de Granada. Y también hay que decir que la sala se llama Ángel Ganivet, que es un gran intérprete, ¿no?, con su Literarium español de la historia de España, y que también tenía una apreciación de lo que es las relaciones con Portugal bastante exactas y parecidas a las que tiene actualmente el movimiento iberista, es decir, una alianza ibérica. Bueno, yendo a la respuesta, yo diría que en última instancia, para mí personalmente, iberismo es tener un enfoque ibérico interdisciplinar, y que esto puede ser asumido por académicos, activistas, políticos, y después llegar a acuerdos, a coordinaciones entre todo tipo de instituciones o sociedades civiles. En cuanto a lo que es históricamente, evidentemente el iberismo como tal, y con ese nombre, es a mediados del siglo XIX, y es ahí cuando se pone el nombre de iberismo, es decir, los que querían galvanizar las poblaciones de España y Portugal en torno a un proyecto liberal para sacar a la península de esa situación de periferia. Originariamente, antes éramos parte de la hegemonía con la modernidad barroca, y después, con la derrota de esa modernidad, pues nos quedamos pensando en qué tipo de proyectos podíamos hacer para superar esa decadencia, ¿no? Y bueno, debo decir que el iberismo, aunque estuvo hegemonizado inicialmente por liberales, también ha servido para todo tipo de ideologías,
tradicionalistas también, por ejemplo Antonio Sardinha en Portugal, también teóricamente incluso los tradicionalistas también tienen mucha reflexión, incluso a veces a la par y más que los liberales, aunque en la acción política los liberales les ganaran. Y bueno, de todas estas cosas podremos hablar. Hay algunos nombres inevitables como el Duque de Saldaña, en portugués, como Fernández de los Ríos, Prim, Andrés Borrego, Sinibaldo de Mas, Juan Valera. Incluso hay un personaje que antes se ha hablado, que claro que es un poco peligroso sacarlo, pero es impresionante también como antecedente, que fue aquello de Felipe II y el juramento en Tomar, que realmente encaja mucho con esa idea del dualismo que nosotros planteamos hoy en día, de una alianza ibérica respetando los dos países, ¿no? Incluso nosotros desde el trapecio, que el trapecio también aplica ese iberismo metodológico a lo que es una opinión pública ibérica, a divulgar estas noticias, y hemos publicado este libro que vendemos por 15 euros, que es el nuevo Tratado de Amistad, que ha entrado en vigor hace unos días, y en la Estrategia Común de Desarrollo, y creemos que profundizando por aquí es la idea de la Alianza Ibérica. Y después tengo aquí otro libro que es el Nuevo Iberismo, más desde una perspectiva académica e interdisciplinar, que es aplicar esto en el ámbito de las disciplinas de todo tipo de nuestras historias, porque creemos que de esta manera reducimos los prejuicios que hay entre nosotros y ahondamos a una convergencia respetuosa entre todos. Perdona que me haya enrollado un poco al principio, pero adelante. Adelante, Juan. Hola, buenas tardes. Yo lo mismo que Pablo, agradecer a todos, a la sociedad iberista, pero especialmente a Jordi, que haya contado conmigo pues, para presentar el libro y daros mi visión de lo que es el iberismo, ¿no? Yo, mi incorporación al iberismo es tardía. De hecho, la idea de hacer un libro no partió de mí, sino partió de mi editora, porque antes había escrito unos artículos, no me acuerdo de revista, creo que fue muy historia, sobre Saramago, sobre Miguel de Unamuno y sobre Sinibaldo de Mas, ¿no? Entonces, aprovechando que Pablo había escrito Nuevo Iberismo, me comentaron en la editorial pues, hacer un libro más divulgativo, y es lo que he pretendido con este que tenéis aquí, con el iberismo de la editorial Almuzara, ¿no? Lo que yo planteo en este libro pues, es tratar de valorar las grandes aportaciones que España y Portugal han hecho a lo largo de la historia, dos países que en su momento consiguieron la hegemonía, consiguieron enseñarse de los mares, e incluso pues, sentar en buena medida lo que son las bases de la civilización occidental, ¿no? Yo soy profesor de historia, pues traté de enfocar este libro también haciendo una especie de historia conjunta de España y Portugal. Y eso recuerdo que llevó a ciertas discusiones con mis editores, ¿no? Porque yo en un principio la idea no era llamarlo iberismo, incluso yo pensé llamarlo historia de Iberia. Lo que pasa es que bueno, la editora me dijo que con ese nombre no íbamos a ningún sitio porque parecía que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Los aviones y esas cosas, ¿no? Otra de las cosas que yo me planteé es llamarlo historia de España, pero eso tampoco lo va a entender nadie, yo creo que ni siquiera los periodistas. Y al final, pues bueno, esa editorial puso el nombre que le dio la gana, como suele pasar en estas ocasiones, ¿no? Me ha servido personalmente, yo soy profesor de secundaria de Historia de España, porque leyendo sobre el tema he visto que, a pesar de que somos países europeos, España y Portugal, tenemos una historia que en buena medida nos distingue del resto del continente. E incluso yo diría que tenemos una historia paralela. Eso es una de las cosas que yo también pretendo con este libro, dar a entender que cuando estamos dando historia de España, por ejemplo, los profesores de historia, es muy fácil, por ejemplo, un temario de segundo bachillerato, que será siglo XIX y XX, dar la historia de España, pero siempre apoyándonos en Portugal, porque es que realmente
solemos incidir más en la historia común que tenemos con la hispanización, con la reconquista, con la romanización, perdón, con la reconquista, con la época de los descubrimientos, pero también dar el siglo XIX y el siglo XX observamos que somos dos países que compartimos mucho, ¿no? Y por lo tanto el iberismo para mí pues es eso, es un intento, partiendo yo de una visión hispanista, es un intento de resaltar las cosas positivas que tenemos pues en función del bien común de los ciudadanos y tener un mejor conocimiento, ¿no?, de los ciudadanos de ambos países. Y bueno, eso... Hola, buenas tardes. Nuevamente agradecer en la presencia de todos y a los organizadores, la Sociedad Iberista, haber puesto este día para que podamos compartir todos ideas sobre iberismo. Iberismo es una palabra que si la escribes en el Word la sale en rojo, ¿eh? Es decir, que es poco conocida obviamente, pero sin embargo sí que ha dejado su huella en el diccionario, está reconocido por la Real Academia de la Lengua. Es realmente lastimoso que sea tan desconocido, porque hay intelectuales históricamente de primera línea como Oliveira Martins, Eduardo Lorenzo, Unamuno, Saramago, que es quizá el personaje contemporáneo ya fallecido pero más reciente que ha marcado esta tendencia, y lógicamente esto está un poco oculto también por alguna motivación histórica, principalmente relacionada con las dictaduras y con la reacción que hay en Portugal, principalmente en su momento anti-iberista. Porque la palabra iberista, volviendo al diccionario, tiene dos acepciones. Tiene la acepción de una ideología que pretende unir políticamente España y Portugal, que durante el siglo XIX hubo intentos que tuvieron ciertas posibilidades de éxito, con uniones dinásticas y de otro tipo. Es algo que no hay que ocultar, porque tampoco es nada malo ni nada extraño de que dos países cercanos, históricamente con muchas cosas en común, en algún momento histórico hayan tratado de unirse, como estuvieron unidos dinásticamente desde 1640, desde 1580 hasta 1640, y como todos sabemos compartimos la historia común de la Hispania romana, de la época árabe, de la época visigoda. Es decir, que si vamos a sumar años, tradiciones, culturas, lógicamente España y Portugal, que además son una península, todos sabemos que tiene unas características geográficas, climáticas, etcétera, muy particulares, y además en relación a Europa, sobre todo la invasión árabe nos diferencia, pues no es nada extraño que sean países que puedan haber estado unidos, y realmente se puede entender casi como una excepción que los dos países no hayan sido uno. Hay infinidad de declaraciones de políticos, de personajes públicos que de una manera gráfica pues dicen: es una pena que España y Portugal no hayan acabado unidos. Lógicamente esto a veces nos choca con los nacionalismos, pero hay que insistir en que no es nada malo. En el momento actual no estamos en esto, pero quería hacer y no olvidar que en el fondo lo que se transmite y lo que se pretende en el iberismo como utopía última, y que no es nada negativo, es la posibilidad de unir los países. Estamos peleando por la Unión Europea y estamos tratando de converger con Estonia. Imagínate dónde está Estonia. Vamos, si queremos converger con Portugal, pues será algo más lógico, siempre respetando, etcétera, como es lógico. Y bueno, la otra sección, que es la que actualmente estamos trabajando y la que todos nos sentimos identificados, es aquellos que consideramos que España y Portugal tienen una relación, han de tener una relación especial y diferenciada como países socios. Es decir, que el grado de convergencia y de políticas comunes con Portugal, pues queremos que sea con la mayor profundidad posible,
Y esa es la acepción que tiene el iberismo actualmente, que como iremos avanzando pues se traduce ya en políticas concretas, en actuaciones prácticas, en un día a día que podemos ir avanzando y que, bueno, lógicamente, como ya comentaba Pablo González, pues hay un tratado de amistad firmado que está en vigor desde el 11 de mayo, que aquí tenemos desde el 11 de mayo de este mismo año, que es un tratado de amistad de enorme profundidad, que España solamente lo tiene en ese grado de profundidad con Portugal y con nuestro otro vecino, con Francia, también firmado un poco posteriormente al de Portugal. Y bueno, estamos en una utopía que he explicado al principio, pero también en unas realidades muy concretas que van al día a día de las infraestructuras, de la educación, de compartir servicios sanitarios y a otro nivel, que siempre hablamos de otro concepto que se llama iberismo multinivel, pero a otro nivel nos interesa mucho actualmente la política del día a día, la coordinación entre España y Portugal para tener una voz más potente dentro de nuestro contexto cercano, que es la Unión Europea actualmente. Es otro de los factores que están primando ahora hasta la actualidad con el tema de la excepción ibérica, etc. Y bueno, ya para no extenderme más, cuando hablamos de iberismo, creo que debemos de referirnos a la identidad ibérica. Este es un concepto que ha sido reconocido por los gobiernos ya en dos ocasiones por lo menos. Se habla que bueno, la identidad ha estado muy vinculada siempre al Estado, pero la identidad natural que tenemos en esta península es la ibérica. Porque muchas veces en España, porque es más grande, pues casi la asimilamos. La española y la ibérica queda, pero desde Portugal obviamente es diferente. La identidad ibérica, que es fruto de una historia compartida y de una lengua, de una civilización, la civilización ibérica, que es otro término, otro concepto que precisamente no se ha inventado ningún español a veces, sino que fue un portugués, un intelectual de primer orden que hizo un libro muy importante a nivel divulgativo y de importancia académica, que es la historia de la civilización ibérica, escrita por Oliveira Martins, un intelectual de primer nivel que también fue ministro de Industria, y que, por ejemplo, también recoge Eduardo Lourenço, que es otro intelectual portugués que precisamente durante este año se celebra el 100 aniversario de su nacimiento, que ha tenido cierta repercusión en Portugal, que también recoge en varias ocasiones esa idea de civilización ibérica, que entronca también con un concepto que trabaja bastante Pablo González, que es el del iberismo metodológico, es decir, observar la realidad histórica y en otras esferas desde una perspectiva ibérica, que por otro lado, bajo mi punto de vista, es más natural, incluso. Esto nos lleva a la segunda cuestión de este debate, y es que una mayor integración entre España y Portugal conlleva una serie de desafíos, pero también una serie de beneficios. ¿Qué beneficios y qué desafíos podría tener esta mayor integración y el iberismo? Bueno, en realidad ya estamos viendo los efectos de esa, vamos a decir, unión táctica de los dos estados, de los dos gobiernos. Lo hemos visto, entre otros motivos, por el contexto geopolítico. También lo ha facilitado, evidentemente no ha sido buscado, pero ha habido una crisis de poder en el norte de Europa y el sur ha cogido protagonismo. Y bueno, tanto el gobierno español como el portugués se han aliado en diferentes aspectos, uno de ellos la excepción ibérica, ¿no?, en el mercado de la energía, y en otros casos también eso, las reuniones previas a la Comisión Europea y a otras entidades internacionales. Los ministros españoles y portugueses se reúnen antes para ir conjuntamente con propuestas que beneficien a ambas partes. Entonces, ese iberismo, ese marco jurídico iberista que
hemos publicado ahí en ese libro, pues de hecho, o sea, ya se está aplicando. Evidentemente esto del liberalismo puede tener varios grados, ir de menos a más, o ir por etapas, o gente que diga yo me quedo en la primera etapa y otra gente que quiera algo más heavy, ¿no? O esperar a una oportunidad histórica que de momento tampoco hemos llegado a ella. Yo debo decir que el liberalismo sí que es útil, y yo creo que desde el movimiento iberista hemos sido inteligentes para aclarar ciertos conceptos porque había mucha confusión, y nos sirve también sobre todo para la geopolítica, ¿no? Lo que estoy comentando, ¿no?, de esa alianza, pero nos sirve también para articular, por ejemplo, la idea de la hidrofonía, ¿no?, que es como una hispanidad ampliada y en plena igualdad entre los países hispanos y los países lusófonos, digo hispanos en este caso, hispanoparlantes. Entonces, realmente nos sirve el liberismo para unirnos más entre nosotros, incluso entre los propios españoles, y también para unirnos más, incluso si queréis podemos añadirle el pan delante del pan-iberismo, que es también una propuesta que tiene ya mucha bibliografía, tesis doctorales de Fritiano Álvaro Durantes Prados, Iberofonía y Paniberismo, es un libro, un tratado. Pues esto está pues realmente ya en boca del ministro de Exteriores, Álvarez, también el propio rey lo ha mencionado, el rey de España también en Iberofonía, con sus relaciones con Angola. Entonces, pues realmente yo creo que esto del liberalismo es muy potente, incluso también para desarrollar zonas despobladas cercanas a la raya, para también apoyar una vertebración mejor de la península ibérica, apoyar también el corredor del sudeste ibérico, la conexión, las 4 conexiones, ¿no? Una de ellas la de Madrid, la cito aquí porque estamos en Madrid, pero también las otras conexiones a lo largo de la raya, a través de la conexión de Madrid a través de Extremadura. Y bueno, pues realmente yo creo que es algo muy positivo. Incluso añadiré, antes que no he comentado, que desde Brasil también este concepto de iberismo se recoge también, hay bibliografía de diferentes sociólogos y antropólogos y lo entienden como una herencia cultural ibérica, y esto realmente también encaja con nuestras visiones aquí dichas, ¿no?, de un iberismo cultural y geopolítico, de reconocernos en un espacio cultural ibérico y aprovechar esas potencialidades geopolíticas, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente es eso. Yo creo que sí que tienen mucha utilidad y que es algo transversal, independientemente de las ideologías. Y bueno, añadir, yo que soy recién llegado en esto del liberismo, que desde fuera creo que siempre se ha visto el liberismo como algo muy elitista. Es posible, entonces, estas medidas que por ejemplo se recogen en el 2017, las 111 medidas para promocionar el acercamiento de España y Portugal, serían muy necesarias, ¿no?, para concienciar a la gente en ese sentido, ¿no? Entre estas medidas que se toman hay algunas tan curiosas como por ejemplo las que hacen referencia al mundo del deporte, que sería fundamental, ¿no? Incluso se llegó a decir, me parece recordar, de hacer una Copa Ibérica, una liga, ¿no?, donde pudiesen participar incluso ligas inferiores, donde pudiesen jugar equipos de España y de Portugal. Sería muy bueno para esta causa, ¿no?, para esta idea, para este movimiento. Antes he comentado que, bueno, las artes de segundo bachillerato a veces le cuento cosas de historia de España y lo relaciono con lo de Portugal, incluso en muchas ocasiones les he hablado de lo que es el liberalismo, ¿no? Y fijaos qué cosas es lo que me dicen ellos, pero claro, profe, si eso se llevase a la práctica, Cristiano Ronaldo podría jugar en España, cosas de ese tipo, ¿no? Que eso es al final lo que llega a la gente, ¿no? Tratando de ir más allá, ¿no?, de esa visión en cierta medida elitista, ¿no?, que puede tener el liberalismo, ¿no? Beneficios yo creo que estarían en todos los órdenes. Hace poco en la revista que ha comentado el compañero, que es una revista hispanista, pero que hemos sacado un número dedicado a
acceso al iberismo. Hace un artículo de Adrián en lo que está claro, ¿no?, de cuáles son los beneficios del iberismo. Prácticamente todos. Que nos afectaría a la economía, a la sociedad, al mundo del deporte, a la sanidad. Tenemos más dinero para financiarnos y, por lo tanto, más dinero para invertir en sanidad, en educación. Comentaba con Fidel también, incluso plantearnos, ¿por qué no?, la idea de una defensa común, ¿no?, de nuestras fronteras, y más en un mundo cambiante, polarizado, con tantas tensiones, ¿no?, internacionales. Yo creo que los beneficios serían muchos, los inconvenientes muy pocos, pero ¿qué es eso? Es la hora de todos nosotros, pues, dar a conocer este tipo de cosas. El deporte, también cosas tan curiosas como la meteorología, cuando eso creo que ya han dicho, no me acuerdo, ¿no?, que una cosa tan curiosa como puede ser, cuando se está dando el tiempo, cortamos ahí en la frontera, bueno, también Portugal, ¿no?, una cosa que también podría tener su sentido, ¿no? Incluso para el tema católico, nos comentó, no me acuerdo con quién, la peregrinación conjunta, la cosa a Fátima y a Santiago de Compostela. Es un documento que yo, cuando me estaba documentando, pues lo vi realmente interesante. Beneficios muchísimos de la unión, de la aproximación de España-Portugal. Bueno, suscribo lo que han dicho nuestros compañeros y, bueno, gran parte de estas cosas están puestas en marcha. Yo solamente subrayar el asunto transfronterizo. Todas las provincias limítrofes con Portugal tienen unos índices de desarrollo más bajos que la media de España, salvo quizá la de Pontevedra. Esto es debido a que ha existido una frontera que ha limitado las conexiones, que ha limitado el comercio. Y bueno, en esa zona obviamente también hay un despoblamiento terrible. De una manera directa, muy beneficiado de considerar a la península como un bloque, pues sería la zona transfronteriza. También en el libro, porque decía que esto está puesto en marcha, tenemos el desarrollo de lo que se ha llamado la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, que es un ambicioso plan muy bien definido y que habrá que poner en marcha de una manera mejor, porque lleva ya en funcionamiento 2 años, se van logrando cosas, pero pocas. Otra cosa fundamental que para esta idea ibérica es el desarrollo personal. Es decir, estamos en una comunidad. Si nosotros nos consideramos una comunidad, se nos va a abrir un ojo. Porque vamos a abarcar también el mundo lusófono o el mundo hispano desde la parte portuguesa, a nivel cultural, etc. Y en este sentido quería poner un ejemplo, que es nuestro compañero João Pedro, que es João Pedro Lázaro Baltasar, que vino a España hace unos años a dar clases de inglés. Curiosamente sí que continúa dando clases de portugués. Luego hablaremos un poco de la importancia de aprender portugués, lo interesante y relativamente fácil que es, por lo tanto muy beneficioso. Entonces, bueno, sin más dilación, João Pedro es un ejemplo de cómo las conexiones y el contacto entre España y Portugal, y por extensión de toda la eurofonía, nos puede ayudar al desarrollo personal. Él ha escrito un libro recientemente que está escrito en portugués, pero lo ha escrito en España, en Madrid. Bueno, ya sí, ven y nos cuentas tú un poquito. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, darle las gracias a la Sociedad Iberista, a la Plataforma Ibérica, a Trapecio y a todos los presentes por estar aquí y por la oportunidad de participar en esta ponencia. El iberismo es especialmente importante para mí, personalmente, porque es una idea contraria a la discordia, al nacionalismo, al enfrentamiento entre países hermanos. Todo esto es un gran problema en la actualidad de nuestro mundo y siempre hacen falta ideas que sean contrarias a la división e incluso al odio. Hay que apostar por el intercambio cultural,
el conocimiento mutuo y la concordia. Yo quiero mucho a mi país y también a España porque le debo mucho a España. Este país ha hecho mucho por mí y quiero expresar mi gratitud. Yo vine a España en una fase de incertidumbre en mi vida buscando un trabajo como profesor de idiomas y en este país he tenido la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, lo que cambió por completo mi vida. Empecé como profesor de inglés, como comentaba Pablo, y ahora me dedico a la enseñanza de portugués. Mi vivencia aquí en Madrid y mi contacto con el iberismo han potenciado no solo mi desarrollo profesional, sino también mi desarrollo personal y mi vocación literaria, escribiendo en portugués un libro de ciencia ficción que tiene elementos de actualidad de iberismo. El título del libro es Pax Lincis, que significa en latín la paz del lince. Estaba buscando un título muy original, se me ocurrió una fusión de Pax Romana y Alpha Lincis. Entonces, es una alusión al periodo histórico de la Pax Romana y también a la estrella Alpha Lincis, pero también un homenaje al lince ibérico, que es una especie de un animal, una especie amenazada, y un símbolo de amistad y cooperación entre España y Portugal. Desafortunadamente no tenemos hoy un ejemplar aquí con nosotros, pero lo podéis encontrar buscando en internet, Pax Lincis. No es un libro sobre iberismo como tal, pero es una historia en la que la cooperación e incluso el amor entre nuestros países va a tener un papel central. Es mi intento de crear una obra que dé protagonismo a España y Portugal y así contribuya en todo el mundo a que se hable cada vez más de Iberia. Eso es lo que tengo que decir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, pero la pregunta es Después. Muchas gracias. Bueno, Pedro me ha acompañado en esta aventura desde hace muchos años y me hace una especial ilusión también que haya cumplido su ilusión, para la redundancia, de publicar el libro del que él siempre me hablaba que estaba ahí en ese proyecto trabajando. Bien, pues ahora vamos a proceder a abrir al público el debate, si así lo desea, sobre una cuestión en concreto, que es cuál debería ser el día del iberismo. Aquí puede participar quien quiera. Yo voy a participar. Adelante. Voy a ser rápido, pero bueno, como ya habíamos debatido un poco por un grupo de WhatsApp, pues yo me he traído aquí unos días que en realidad podría ser ya no el día del iberismo, sino un calendario iberista, ir celebrando diferentes fechas. Evidentemente algunas tienen más consenso que otras. Por ejemplo, el 7 de junio, el Tratado de Tordesillas. Déjame hacer un inciso. ¿Sí? Sí, no, es simplemente porque decir que antes de hablar del día, de qué día concreto, que podíamos decir por qué un día del iberismo, ligeramente, ¿no? Porque a veces esto... Vale, no, simplemente el porqué de un día del iberismo es porque lo que hablábamos al principio, no se conoce el término lo suficiente y no hay suficiente publicidad. Tenemos una cooperación muy avanzada, muy potente, en la que se hacen muchas cosas, pero nos falta una visibilidad. Y para dar esa visibilidad a la idea ibérica, que tenga una importancia social, un conocimiento social, no al nivel que tiene la Unión Europea, pero algo cercano, pues nos hacen falta cosas como el Día del Iberismo, como una bandera mejor, porque la Unión Europea tiene su bandera también, y también, pues, ¿qué más cosas tiene la Unión Europea? Pues todas las cosas que tenga la Unión Europea las podemos tener también la Unión Ibérica. ¿Por qué no nos podemos tener algo, una institución que se llama Unión Ibérica? Hemos hablado y hemos consensuado la idea de Alianza Ibérica, pero fijaos, llevamos llamándonos Unión Europea un montón de años y no pasa nada. Bueno, entonces el día concreto ya te dejo, perdona. No, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y tiene toda esa simbología, ¿no? Ese ritual, esa constancia para que realmente
tenga este movimiento una continuidad, ¿no? Pues bueno, el 7 de junio el Tratado de Tordesillas, en este caso había gente que pensaba que, claro, se llegó a un acuerdo, pero que las dos partes estaban de acuerdo, pero desde cierto egoísmo de las dos partes, no porque hubiera un espíritu genuinamente iberista. El 6 de septiembre, que podría ser como un día más de la iberofonía, que tiene que ver con la finalización de la ruta de Magallanes y Elcano. El 16 de abril, con las Cortes de Tomar, jurando pues, el respeto de Felipe II, que recordemos que era más portugués que castellano, y respetando a las leyes, ¿no? Y la autonomía del reino portugués, el 16 de abril. El 12 de junio, la adhesión a la Unión Europea, que supuso el fin de la frontera entre España y Portugal. El 16 de noviembre es el día de Saramago, ¿no? de nacimiento de Saramago. Entonces es una personalidad que incluso en la última cumbre ibérica se vio que gracias también al trabajo de su mujer, de Pilar del Río, pues hay bastante consenso entre las dos partes, ¿no? Como un día de lo que a él le gustaba llamar transiberismo, ¿no? Pero después, si nos fijamos en consenso y más en el presente para ampliar al máximo, tendremos que hablar del Tratado de Trujillo, que se firmó el 28 de octubre, pero entró en vigor el 11 de mayo. Entonces, quizá este sí que podría ser el día del iberismo, porque aunque arrastre menos de simbología histórica, sí que el consenso puede ser el máximo posible. A mí personalmente me haría mucha ilusión 16 de noviembre, pero porque también es mi cumpleaños. La verdad, mi abuelo también. Pero bueno, se han hablado, sobre todo he oído yo habitualmente, la fecha del Tratado de Tordesillas sería una opción. Lo que pasa es que relativamente, porque después de la firma del Tratado de Tordesillas, los españoles y los portugueses nos seguimos haciendo la puñeta durante unos cuantos años, ¿no? Y yo veo que tendría más simbolismo la fecha de las Cortes de Tomar, el 16 de abril de 1581, porque fue el momento en el que pues, la monarquía dual, la monarquía hispánica de Portugal, lograron convertirse en la gran potencia hegemónica del momento, ¿no? Y si estamos diciendo que una posible aproximación de España y Portugal a día de hoy sería positiva, pero también desde un punto de vista histórico, la unión de España y Portugal en 1580 creo que también fue muy buena, no solo para España, sino sobre todo también para los portugueses, ¿no? En el sentido de que pudieron acceder a la plata sevillana gracias a esa unión, que España también se ha ido ganando, pero los portugueses también se vieron favorecidos porque, bueno, yo hace unos años escribí un libro sobre piratería, lograron reducir los ataques de los piratas que tanto están sufriendo en Brasil, lograron también pues, aumentar sus exportaciones y por lo tanto yo creo que sería una fecha bonita para celebrar el iberismo, pero por eso mismo, ¿no? Atendiendo a la importancia histórica que tiene esa fecha. Bueno, yo brevemente, los temas históricos tienen cierta controversia desde las visiones de los historiadores de España, de los historiadores de Portugal y bueno, evidentemente todas estas fechas, esa idea de calendario de fechas ibéricas o iberistas es un poco lo que yo suscribo, pero desde mi punto de vista me iría más al consenso y al contemporáneo, que sería el 28 de octubre en Trujillo, porque ya que estuvimos allí el 28 de octubre, pues mejor que el 11 de mayo, porque fue el momento de la firma, ¿no? Me iría mejor a ese día, pero bueno, como comentaba al principio, quizá lo más importante sería que realmente se estableciese ese día. Todos sabemos que hay días de cualquier cosa, de cosas insospechadas a veces, y bueno, estaría
estaría muy bien. Y lo de la Unión Europea, pues también es cierto que la Unión Europea es algo que de alguna manera con la identidad ibérica pues puede tener ciertas controversias que se pusieron a la luz sobre todo cuando el apogeo de la crisis financiera y la presencia de los hombres de negro en Lisboa. Ahí yo capté por parte de una parte de la población portuguesa un mirar a España como decir, bueno, Europa nos está dando la espalda, pero la península está siempre ahí. Y entonces, bueno, me gusta más esta otra fecha que es puramente de un acuerdo entre los dos gobiernos y que tiene total consenso y total legitimidad democrática. Si alguien del público quiere proponer un día del iberismo, le escuchamos. Cualquier comentario. Adelante. A mí se me había ocurrido dos fechas. Una, el 21 de mayo, el nacimiento de Felipe II, Felipe I en Cataluña, Aragón y Portugal, porque él, de hecho, en su casa, su lengua materna era el portugués, pero su madre hablaba el portugués. Y era muy querido en Portugal. De hecho, era muy poca gente y parte de la nobleza lo que estaban en contra. Y otra fecha que se me ha ocurrido también es el 10 de marzo, que si no recuerdo mal, es cuando se casó Isabel de Portugal, o sea, su madre, con Carlos V. Me parecen dos fechas bonitas. Aunque también estamos con el problema, quizás con el problema que presentaba el... Bueno, son fechas a lo mejor para el calendario. Para cambiar el calendario. Sí. Adelante. Yo quería proponer también, por ese tema nostálgico, algo que tenga que ver con Inés de Castro. Creo que si el matrimonio de Pedro I de Portugal con Inés de Castro no se hubiese truncado por el asesinato de Inés, España y Portugal hubiesen estado unidas ya. Creo que nunca han estado tan cerca de estar unidas como en aquella época. No sé qué día es, pero es hacia el centro de la primera mitad del siglo XIV, 1725, no sé el día, pero por ahí No está arriba. No, pero bien. Pero hay infinidad de fechas. Esto es la riqueza. Lo que se comprueba es que la historia ha estado ligada desde el principio y es un sueño. El sueño de la unión nunca se ha perdido. Ha estado siempre ahí. Hola a todos. A ver, no sé si convendría que nos desviáramos un poco del tema del día, que no lo veo tampoco Luego posteriormente. tan importante, pero bueno, al final, si se me permite, podría hacer una sonja. Me interesaría más hablar de cómo llevar este tema al resto de la población, que me llama mucho siempre la atención, cómo entras a veces en las redes o por información y hay esos niveles de gente a favor de la unión de España y Portugal, más o menos. Y sin embargo, es un tema que jamás aparece en los ámbitos públicos, ni en los ámbitos educativos, ni culturales de ningún tipo. Soy profesor de la Universidad de Salamanca, que está muy cerquita de Portugal y con muchas connotaciones aparentemente, pero no lo son. Por ejemplo, me llama la atención que pocos estudiantes de Portugal elijan España para los becas Erasmus y viceversa, que los hay, no quiero decir que no los hay, en españoles que van a Portugal, pero no hay ninguna cosa. Y son chicos jóvenes. Existen también las becas Seneca que intercambian estudiantes españoles en diferentes universidades. No lo hay con Portugal, por ejemplo. Esa iniciativa hacia la gente joven tendría que ser un objetivo prioritario, porque es esa gente la que educamos, la que tiene oportunidad de dar, no sé si cambiarlo, pero sí de establecer cierto rumbo. Y eso tendríamos que preocuparnos de cómo establecer connotaciones culturales. Yo que, no sé, he estado ahora mismo estudiantista también, a hilar con España, pero hay una Portugal, expuesto en galerías portuguesas. Es fantástico cuando ves aquello, sin embargo no hay a nivel institucional unas bases de ese tipo de colaboración educativa y cultural.
cultural. Ahora está la Feria del Libro, Madrid. ¿Cuántas editoriales portuguesas hay? ¿Cuántos autores portugueses hay? Eso es lo que a mí me llamaría más la atención. Pero luego los estudiantes, cuando van por su cuenta a Portugal, vienen encantados, o al revés, vienen aquí, como es en el caso de Iao, vienen también encantados. Por acabar un poco, yo lo de la fecha, al revés, huiría de buscar una fecha de connotaciones históricas. Primero porque un país es una monarquía, otro es una república. Habría que buscar una fecha incluso neutral, que no tenga nada que ver con nada, que podría ser, porque no, pues uno de esta misma, y ya está. Si no hay ninguna otra cosa mejor, para evitar que se relacione antes que nada con otra cosa. Creo que es mucho mejor empezar las cosas a partir incluso de cero, que no a partir de cosas que puedan servir para que, no importa que se malinterprete. El hecho de buscarse cosas con las monarquías, no sabemos cómo acabar o hacerlo. Lo digo desde el punto no es que sea monárquico o republicano, no. Creo que estaría muy bien si se van a hacer algo que nazca de verdad. Pero bueno, hay otra serie de cosas que me gustaría plantear o poner de cara a estas historias, digamos, más culturales, de cómo se penetra a través de eventos. Efectivamente, de hecho, de ver aquí, no sé, la embajada de Portugal, algún tipo de, no es la embajada bíblica, sino embajada de artistas, de escritores, etc. ¿no? Hablo desde el punto de vista intelectual, es muy baja la penetración entre los intelectuales, artistas, escritores españoles en esto que estamos hablando, ¿no? Muchas gracias, José. Muy bien, pues antes de abrir el turno de preguntas, ahora abrimos el turno de preguntas y se puede proponer de nuevo un día de liberismo. La última cuestión de este debate, y con esto ya concluimos, le voy a pedir a los ponentes que hagan una brevísima intervención por una cuestión de tiempo, que es el mayor desafío del liberismo en la actualidad y cuál es la mejor propuesta liberista que tenéis. Bueno, yo creo que la mejor militancia liberista es aprenderse esto, es decir, el Tratado de Amistad, leérselo, porque estos, la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, es precisamente dos textos legales apoyados por los dos parlamentos, una iniciativa sobre todo del primer ministro Antonio Costa, que lo quiso sacar adelante, que tiene una mayoría absoluta. Entonces no existe la posibilidad que dentro de este marco jurídico iberista nos llamen imperialistas ni nada por el estilo, porque son textos legales que están en vigor, pero falta llevarlos a la práctica. Aquí también vienen los aspectos, ideas que han aparecido aquí de difusión de la cultura portuguesa y española, la lengua, el mayor entendimiento común, el que haya más cátedras, todos esos aspectos que hay que llevar a cabo. Yo creo que el mejor tipo de iberismo hoy en día, una vez aprobado este marco, es que cada uno de nosotros nos impliquemos en proyectos concretos de cooperación desde nuestro ámbito para ir hermanando a los dos países. Ahora bien, yo sé que este tema es un poco frustrante porque este tema ya viene tratándolo durante incluso siglos, este asunto. Creo que se puede hacer muchas más cosas, los dos gobiernos pueden hacer más. Por ejemplo, la primera, que se pueda ver la televisión portuguesa en cualquier televisor fácilmente. En torno a esto, yo creo que hay un cierto misterio, creo que tiene la culpa los dos gobiernos. La embajada española le pide a Portugal que invierta más culturalmente aquí en España. Parece que desde Portugal hay también, aunque siempre hemos dicho, a lo mejor hay un tercio de portugueses que es iberista, otro tercio que le da igual y otro tercio anti-iberista. Entonces, claro, estas ideas dividen y hay que tener mucho cuidado. Pero da la sensación de que no invierten a propósito para mantener una cierta lejanía.
Desde España también hay un cierto desprecio, es verdad que últimamente esto se ha reducido, hay un interés mayor a través del turismo, etcétera, más lectores. Nosotros desde el trapecio.eu, todos los días, a través de esta idea de la opinión pública ibérica, intentamos romper esa frontera cultural. De tema de los Erasmus, un Erasmus ibérico sería extraordinario. Yo he tenido experiencia también incluso en la Universidad de Salamanca y de organizar congresos, por ejemplo, de antropología iberoamérica en Portugal, y la convocatoria de estudiantes, salvo que es obligatorio, no es tan fácil, porque claro, igual que los portugueses quieren ir a países porque normalmente ya saben el español, que ir a otros países donde les pueda dar más proyección laboral, pues los españoles también tienen este tipo de mentalidad, pero yo creo que desde las universidades también se puede hacer mucho. Yo creo que cada uno desde nuestro ámbito, lo mejor, proyectos concretos de cooperación. Yo creo que los gobiernos van a actuar cuando crean que pueden sacar algún tipo de provecho. Por eso la necesidad de ampliar las bases del liberalismo. La pregunta, ¿cuál es el problema? Yo para mí el gran problema del liberalismo a lo largo de la historia es la aparición de debates, espinosos debates, que lo que han hecho al final es fragmentar a los liberalistas, ¿no? En el sentido de que en muchas ocasiones ha prevalecido los fundamentos políticos e ideológicos de los liberalistas frente a lo que realmente es importante o tiene que ser importante, que es favorecer, pues eso, a todos los ciudadanos de ambos países. Y brevemente, el principal activo que tenemos, pues para mí sois vosotros, en el sentido de la labor tan importante que está haciendo la sociedad liberista, de trapecio, de publicaciones, y es ahí donde tenemos que insistir. Bueno, voy a ser muy breve. El mayor desafío es cumplir los acuerdos. Si alguien quiere entretenerse en leer los múltiples acuerdos que hay entre España y Portugal, y los dos últimos, veremos que todo lo que decimos aquí, incluso muchas cosas más, ya están escritas e incluso comprometidas. Entonces, aquí se habla absolutamente de todo. Se habla de educación, se habla de cultura, se habla de exteriores, se habla de cumbres anuales. Todos los años hay una declaración conjunta en las cumbres anuales en las que se prometen infraestructuras. La más famosa de todas, ya no la conocemos, que es el AVE Madrid-Lisboa, pero hay otras muchas más. Y entonces ese es el desafío. Y por mi parte creo que también sería fundamental dotar de un nombre a las relaciones entre España y Portugal, que no fuese simplemente un nombre genérico como se tiene con otros muchos países, que es el Tratado de Amistad, y dotarle de un nombre que nosotros hemos consensuado, en el movimiento ibérista hemos consensuado, que se llama Alianza Ibérica, pero yendo un paso a más, podría perfectamente llamarse Tratado, en vez de Tratado para la Amistad, Tratado para la Unión Ibérica, que no hace falta cambiar el texto. Se puede llamar, con el mismo texto se puede llamar Tratado para la Unión Ibérica, y daría una proyección. Luego, si le ponemos una bandera, como tiene la Unión Europea, le ponemos el Día del Iberismo, y aprendemos portugués todos en España, porque es una lengua cercana que hablan 300 millones de personas, y además el plurilingüismo es muy bueno, salvo para los anglosajones, que solo saben inglés, pues tendríamos ganado bastante. Muy bien, pues ahora abrimos el turno de preguntas para quien quiera participar. Antes se os ha extendido un papel o una pequeña tarjeta donde podéis apuntar las preguntas escritas, pero no es obligatorio que yo haga las preguntas. Quien quiera levantarse y hablar puede hacerlo. Allá al fondo, adelante. Una pregunta para Pablo Castro, porque a ver si lo expreso bien, en el libro hablas de la cooperación transfronteriza, porque son zonas más deprimidas en cuanto a población, economía, y quería saber qué propuestas tienes y si también haces una valoración de que no solo sea el problema que tienen por el tema fronterizo, sino porque la población portuguesa tiende a migrar a la zona costera y la población que hay en España migra hacia Madrid, Barcelona o zonas del Levante. Entonces, ¿qué propuestas tendrías en el libro o cómo lo enfocáis? Bueno, propuestas son las oficiales, las de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo.
fronterizo, que se han gastado muchos millones en hacer estos análisis, etcétera. Pero bueno, hay propuestas, las más claras y las más evidentes son las de compartir los servicios. Hay un problema, por ejemplo, en el ámbito sanitario. Muchas veces pues no hay masa de población para tener un hospital, claro, a cada lado de la raya, y eso es una de las cuestiones. En el ámbito de la educación, también, en el ámbito de la educación hay colegios que están en zonas. Nosotros tenemos el ejemplo, porque conocemos de primera mano, que es Vilaformoso, Fuentes de Oñoro, que son dos pequeños núcleos de población a los lados de la frontera, en la zona de Salamanca. Y bueno, lo lógico es que tuviesen un solo colegio, porque de esa manera, entre otras cosas, a lo mejor no se tienen que cerrar los colegios, que acaban yéndose a 30 kilómetros para dentro de la frontera, que es Ciudad Rodrigo, y por el otro lado Guarda. Y bueno, por supuesto, a incidir en el tema de las infraestructuras, y muy importante, como en toda la España vaciada, todas las políticas de la España vaciada son aplicables y se están aplicando en parte a la Iberia vaciada. Y lo que comentas del asunto claro, que la población se va al litoral y que se concentra en grandes ciudades, pues sabemos que eso es un asunto común. En toda la raya hay una ciudad que tenga una población importante, salvo Badajoz, que anda en torno a 140.000, 150.000. También eso es consecuencia del devenir histórico. Si no, probablemente cerca de la raya, Badajoz, en vez de tener 140.000 habitantes, tendría como Zaragoza, que está a mitad de camino entre Barcelona y Madrid, tiene 500.000 habitantes. Y a partir de ahí se generaría más. Es decir, que históricamente la raya ha significado una división y un menor desarrollo. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería... Buenas noches, la verdad es que la gente, estoy aquí porque no conocía esto. Yo, hablando de cultura y hablando de Portugal, la verdad es que yo estoy enamorado de Portugal. Yo tenía una abuela que se llamaba Inés de Castro. Murió, pero murió por menos violencia que la otra. En su cama, pero en fin, es algo que llevamos en la familia como un recuerdo muy bueno. Pero el otro recuerdo, que antes de ayer, fue San Fernando. Y San Fernando, pues no por el rey. El rey Fernando VI se casó con Bárbara de Braganza. Y Bárbara de Braganza trajo la cultura a España, la más se trajo a Scarlatti con todo lo que tenía, y consiguió ser el mejor de los músicos en España de esa época. Se trajo al castrato, como se llamaba, ¿cómo? Farinelli, sí, lo trajo también. Y el mundo del arte, ella era una persona cultísima que hablaba 8 idiomas. Y si Fernando VI no fue, vamos, ella no era la mujer, tampoco la reina más guapa que hemos tenido, pero fue el mejor matrimonio de todos. Tuvieron siempre una vida muy, que se amaron de verdad, no por razones políticas. Y esto lo he recordado porque en la Academia de San Fernando, aquí en Madrid, en la calle Alcalá, que supongo que conocéis el museo, que es maravilloso. Y pues hay muchos recuerdos importantes y relacionados yo creo que hay que ir a la academia con Portugal. Y hace 2 veranos yo estaba en Xiamen, en China, tenía un acontecimiento, vamos allí, y de repente había una orquesta que vino a tocar, y de repente empecé a oír hablar portugués. Y claro, yo me quedé, que venían de Goa y no sé de dónde los músicos, venía toda la orquesta, y era tan, no sé cómo decir, tan emocionante de repente hablar portugués. Y digo, ¿cómo es posible? De verdad, es tan maravilloso todo lo que se ha hecho en esto. Yo siempre he sido
partidario de llamar a Portugal y de compartir con Portugal, pero creo que es más, ellos son más reticentes. Hay que pensar que nosotros somos más grandes y que son más, pues es como un hermano pequeño, y pues no quiere estar un hermano grande y se vaya, porque yo creo que eso hay que cambiarlo. Durante mucho tiempo la falta de cultura en el español mira a Portugal con desdén, luz de la falta de cultura, digo, porque vamos. Y hay un libro maravilloso sobre el último emperador de Brasil, que también, no sé si lo conocéis, que también su hijo fue el último rey de Portugal, que fue hijo de una hermana de Fernando VII. Y es un libro maravilloso, cómo fue el imperio de Brasil, en Río de Janeiro, vamos, en Brasil. Toda la vida me interesan las cosas. Y yo supongo que lo que hay que hacer es captar a los portugueses, porque a los españoles yo creo que ya se han dado cuenta, y sobre todo últimamente, de que no dan sopas con nunca, porque es que francamente Portugal está, para empezar, la gente es más, yo lo que pienso, es más educada, es más, mucho más cortés. Yo creo que la cortesía en Europa se termina en Portugal. La cortesía no es algo que esté, no es ni Francia o Inglaterra, son muy educados, pero son educados de formas. Pero los portugueses son de dentro y no tienen servilismo. Es algo que les nace. Y me parece tan bonito el sentimiento pues eso, de cortesía. Y a mí siempre quiero mucho, y cuando me enteraba, cuando estaba esto, pues me voy a lo que se habla, porque hay pocas ocasiones de que se habla en España y en Portugal, y en Portugal también está hablando muchas veces. Y lo que quisiera es comprarme una casa, pero se han puesto tan caras que ya no puedo resignar. Muy bien, una última pregunta. Adelante. Gracias. Intentaré ser breve, muy rápido para los ponentes. Me gustaría un poco su opinión sobre un poco la factibilidad del liberalismo a nivel geopolítico, y voy a concretarlo un poco porque es una cosa, dicho así, muy amplia. Efectivamente se ha hablado del tema, un ponente ha hablado del tema que sale cada 2 por 3 del AVE entre Madrid y Lisboa. Yo creo que ya es evidente, porque además lo han declarado los propios gobernantes portugueses, que ellos quieren dar prioridad a lo que es el desarrollo de la vía ferroviaria longitudinal hacia el norte, hacia Galicia, que está en su derecho, evidentemente. Y un poco unir esto, enlazarlo primero esto con lo que se ha comentado también de la televisión y de esa que ha comentado, me parece que Pablo, sobre esa un poco difícil de comprender falta de inversión portuguesa para que en España pudiera popularizarse más emisiones de televisión, series y el idioma portugués. Entonces, por un lado sería la primera parte de la pregunta, para acotarla, sería un poco cuál es el interés portugués un poco geopolítico. Y solamente voy a decir 2 patas más. La primera, la tradicional vinculación de Portugal con Inglaterra, que yo no sé si eso es un obstáculo hasta cierto punto o una dificultad para una mayor integración entre España y Portugal, porque evidentemente una mayor integración hispano-portuguesa va en detrimento tal vez de los intereses anglosajones, en este caso británicos, y a mayor extensión tal vez americanos. Y bueno, por último, el tratado que se nos ha mostrado ampliamente, el tratado de amistad hispano-portugués. Me gustaría saber hasta qué punto eso es una estrategia, porque efectivamente tiene que haber documentos estratégicos, es normal, es el primer paso incluso, pero de una estrategia a compromisos con fechas, presupuestos y acciones concretas hay mucha distancia. La historia y las administraciones públicas y cualquier administración, hasta un ayuntamiento pequeño, están pavimentados no de buenas intenciones, sino de estrategias que se quedan estrategia. La idea que lanzo es un poco bola de nieve, pero casi en plan brainstorming, si nos podéis un poco ilustrar sobre vuestras opiniones sobre esto. Sí,
Gracias. Intentaré ser escueto también para dar oportunidad a otras intervenciones. Hay un antes y un después también con el Brexit. Esto también ayuda al liberismo. También con el gobierno Bolsonaro lo que ocurrió es que y la crisis en Portugal tan fuerte hizo que vieran que realmente tenían que unirse de una forma sin prejuicios con España y también han asumido el espacio iberoamericano, que antes estaba más bien para supervisar qué estaba haciendo por ahí España, porque Brasil estaba dentro, ellos necesitaban estar ahí dentro. Entonces, de alguna manera, sí que ha habido pasos en Portugal donde la eterna suspicacia española pues han superado en gran medida, y hay que decir que siempre que se dice que Portugal estaba subordinada a Inglaterra, hay que decir que España también durante mucho tiempo ha estado subordinada a Francia. Entonces eso también, el conflicto se daba aquí, y es entendible por razones de supervivencia que se apoyaran en los aliados que tenían a mano. Y sí diré que es una estrategia, y que la diplomacia portuguesa tiene mucho más de pensar una estrategia, y históricamente son muy potentes, igual que Brasil, y en España se va un poco a trompicones, y menos inteligencia en cuanto a la diplomacia. Solamente quería comentar que en Portugal, el gobierno actual portugués es un entusiasmo de las relaciones entre España y Portugal. En la presentación que tuvimos en Lisboa de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo se hizo detrás de la carroza de Felipe III, en el Museo de Coches. Y realmente el conocimiento que muestran los políticos portugueses en las múltiples reuniones que hemos podido ver sobre la realidad española y sobre la realidad de las relaciones entre España y Portugal es mayor que el español. Quizá, bueno, porque los españoles somos más grandes y miramos a más sitios, y eso es algo que se puede constatar. Lógicamente hay una parte de la población en Portugal que tiene reticencias hacia España por unas cuestiones históricas y por cuestiones diversas, ¿no? Pero esto es así. Y bueno, el tema de Inglaterra, pues yo vuelvo a lo mismo. O sea, hechos con Inglaterra, Portugal no tiene firmado una estrategia común de desarrollo transfronterizo, porque no tiene frontera. Y tampoco tiene firmado un tratado de amistad, aunque creo que sobrevive, es la bella, ¿cómo es esto? La alianza militar, ¿no? La antigua, la bella alianza. Bella por antigua, bella alianza. Militar, que es muy antigua, que creo que es la más antigua histórica. Siglo XIV. Algo muy antiguo, porque realmente, claro, Inglaterra ha sido el baluarte, la defensa de la independencia de Portugal. Bueno, los historiadores lo saben mejor, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión histórica que tampoco se puede arrancar de raíz, pero hoy en día las relaciones son muy potentes, y el interés del gobierno actual portugués es desde luego muy bueno. Bueno, pues ahora sí, damos por concluida. Que he hablado con la Casa de Granada, y aunque teníamos reservado hasta las 9, me han dicho que no hay problema, que si hay más intervenciones, que hay libertad para que la gente pueda preguntar hasta incluso 9:30, no pasa nada. Que tenemos tiempo para hacer más preguntas. Que nadie se quede sin preguntar por el tiempo, ¿vale? Y que nadie se vaya, que luego tenemos un puerto de honra y un sorteo de libros, ¿no? Y una foto de grupo que tenéis que subir aquí. Si quien quiera preguntar, que pregunte libremente. Pues adelante con las preguntas de antes, ¿están pendientes? Por allá atrás arriba. Bueno, habéis propuesto como fecha el último tratado de amistad entre España y Portugal, pero también no es mala fecha el 16 de febrero de 1267, que fue el primer tratado de amistad entre España y Portugal, el Tratado de Badajoz, que no es un tratado, es más bien las cartas de amistad entre Alfonso X de Castilla y León y Alfonso III de Portugal,
que como familia dice, antes de que entremos en enfrentamiento o en disputa, vamos a llegar a unos acuerdos para no provocar nunca guerras o provocar enfrentamientos. O sea, esta no es un tratado, sino realmente una carta de amistad, y es el primero tras la toma de Algarve, ¿no?, por parte de Portugal. Entonces es una fecha bonita también, o al menos un tratado que apenas se menciona, porque siempre se habla de Alcañices como el tratado que marca la frontera, y el que marca la frontera es el primer tratado de amistad y cooperación familiar, que son unas cartas de familia. Bueno, en segundo lugar, me parece, sobre el tema que se ha hablado de las comunicaciones, yo creo que hablar desde el punto de vista filosófico de iberismo, me uno y intelectualmente es muy interesante, pero los problemas son muy concretos, ¿no? Son muy concretos de que desde Portugal y desde España pues no hay la voluntad, por muchos tratados que se firmen, por muchas convenciones, cimeras, y que todos los años, que además ambos países se congratulan de lo muy bien que van las marchas de la unión del proyecto, y es que hay todo mentira, ¿no? O sea, todos sabemos que se firma año tras año y es auténtica mentira. Y en el último, con este intento de hacer conexiones en la raya, pues entre Acoutín se ha definido un puente con fondo Next Generation que tiene que estar antes del 2026, y nadie se cree que esto estará en el 2026. Un mero puente, que además, bueno, que es que entre la desembocadura del Guadiana hasta prácticamente 100 kilómetros más arriba no hay forma más que el puente que está en Ayamonte. O sea, es algo que en Europa es algo totalmente anómalo, de una frontera con tantísimas conexiones, que ya no es un problema ni siquiera de España y Portugal o de la raya, sino que es un problema europeo. O sea, Europa debe de tomar medidas para intentar evitar que esa Europa sin frontera se produce de una manera absolutamente anómala dentro de la Unión Europea, porque son muchas circunstancias. Quiero contar una anécdota que hace 4 o 5 meses se ha tenido un congreso de ferrocarril en Portugal, que lo presidía el anterior ministro de Economía, y al terminar sus conclusiones, pues expone las conclusiones del congreso y dice: y ahora perdonadme que haga una conclusión que no es del congreso, es mía particular. No permitamos que se conecte Lisboa con Madrid antes que Lisboa con Vigo. Hablar de Lisboa con Vigo es hablar de algo los problemas que se están teniendo para conectar Lisboa con Madrid, que lo que hay es un tramo de 80 o 90 kilómetros entre Évora y Elvas, que supone una inversión de 650 millones, con más de 400 millones que ha financiado la Unión Europea, por tanto 200 millones, y la conexión de Lisboa con Vigo son 11.000 millones. O sea, ha costado trabajo invertir por parte de los presupuestos portugueses 200 millones, estamos hablando de 11.000 millones. Es como decir, en el 50 o en el 60 intentamos conectar con España, y de hecho ya desde el punto de vista técnico tiene bastante resuelto dónde va la nueva travesía del Tajo, y se está impidiendo, y muchos saben que en cuanto se haga la nueva travesía del Tajo, pues se facilita la conexión con España, y se está impidiendo. Eso no se produce de una manera general del pueblo portugués. El pueblo portugués, yo creo que tiene una gran voluntad de conexiones con España, de uniones, que también es una estadística, pero no, de conexiones, porque si a España le puede perjudicar no tener conexiones con Portugal, Portugal le perjudica muchísimo. En primer lugar, porque 2/3 partes del territorio es rayano. En España apenas el 17%, o el 15% o el 20%, que además está desocupado, y cuando pasa allí algo ni se preocupa nadie en España. Pero que en Portugal hay incendios, porque está despoblado. Hay incluso voluntad de crear inversiones, y no se puede producir las inversiones porque no hay gente para poder ocupar después. Y son 2/3 partes del país. Un país en el que hoy por hoy la mayor economía en estos momentos, y la crisis igual que en España pasó, es el turismo, y está absolutamente concentrado pues, en Algarve, en alguna parte de la costa, y en Lisboa. Y se encuentra con un problema, que hay un aeropuerto de Lisboa
que en este momento está colapsado. El aeropuerto de Lisboa es el aeropuerto que más ha crecido desde el 2009 hasta el 2019, pasó de 13 a 33 millones de pasajeros y ya prácticamente está colapsado. Los últimos meses ya ha cogido el ritmo de 19, antes de la pandemia. Y España, el mayor vuelo internacional de Barajas es Madrid, es Lisboa. Cada día hay 6.000 personas que viajan entre Lisboa y Madrid, y sin embargo no hay ni un tren. O sea, la única manera que hay en estos momentos de ir de Lisboa a Madrid es hacer 2 transbordos, 3 trenes, que hay una diferencia de 5 minutos entre un tren y otro, que va de Lisboa al Troncamento, del Troncamento a Badajoz y de Badajoz a Madrid, pues tiene el riesgo de que llegue tarde el tren y por tanto se quede colgado en el Troncamento o en Badajoz. Y eso es algo anómalo en Europa. ¿Cómo no puede haber con unas directrices europeas de que tienen conectarse las capitales europeas? Y eso se firmó, que decimos, en estos momentos hay una obligación de que la red europea de transporte esté finalizada en el 2030, en el grupo que incluye la conexión Lisboa-Madrid, y por supuesto en la parte de España, en la parte de Toledo no sabe por dónde va a ir, no está decidido el trayecto, pero la parte portuguesa es de por a Lisboa, mientras que no haya una travesía es imposible, porque el 25 de abril prácticamente no va a poder tener capacidad más de un par de servicios, aunque esté terminada y esté hecha la vía, hace falta la travesía y el aeropuerto de Lisboa, que sea otro de los elementos fundamentales de Portugal. Pero no me quiero liar más, pero sí también decir lo que habéis comentado antes, de que la protección que tiene de Portugal no es una protección todavía moral. O sea, el Tratado de Windsor, como habéis dicho, de 1380, es el tratado internacional vigente más antiguo en el mundo. Y sigue siendo un tratado que básicamente lo que pretende es que los ingleses le protejan a los portugueses de los españoles. Y eso, pues igual que pasa con Olivenza, es un problema que está ahí, o sea, que está ahí, existe y no tiene importancia, pero cuando hay que hacer alguna acción, jurídicamente, pues alguien lo pone encima de la mesa y al final pues, se mira uno para un lado, otro para otro, e intenta no meterse en un lío con el tema de la Olivenza, porque es otro de los temas. La Olivenza está sin resolver, pues un mapa portugués, pone una crucecita en toda la frontera de Portugal con España, y cuando llega al término municipal de Olivenza no hay crucecita hasta que pasa al siguiente término municipal. O sea, es un tema que naturalmente no genera ningún conflicto, como no sé si la OTAN en un informe pues ponía que era un conflicto, no hay ningún conflicto real, pero porque no se hace nada. Si un día se hace algo, enseguida, como pasó con Puente Ayuda, que cuando se decidió entre España y Portugal reconstruir Puente Ayuda, se hace un puente nuevo que lo hacen los portugueses, pero cuando va de España a hacer el puente, a rehabilitar el puente histórico de Puente Ayuda, pues una asociación pro Olivenza pues presenta un recurso y se paga. Bueno, España, que era que le tocaba pagar, no se reconstruye Puente Ayuda porque hay un problema legal. O sea, ese problema está sin resolver. O sea, que sigue habiendo conflictos, que naturalmente hay amistad, pues, obviamente creo que en su mayoría pues entienden que España es primero su primer cliente, con mucha diferencia con el segundo, y su principal proveedor. Para España también la economía portuguesa es muy importante, naturalmente tenemos más intercambios con Francia o con Alemania porque el tamaño es mucho mayor, pero proporcionalmente al tamaño de Portugal con él es mucho más importante, y las relaciones comerciales con Portugal son más importantes que todas las relaciones con toda Iberoamérica. O sea, que pensamos que muchas veces hablamos de Iberoamérica, España o Iberoamérica, pues solo Portugal es más importante que todo Iberoamérica. O sea, que realmente tenemos muchas relaciones en la realidad, pero después no se aprovecha el potencial que tenemos ambos países en el mundo, en Europa, por más que nos demos abrazos, firmamos acuerdo tras acuerdo, los dos países se congratulan de los muchos avances que hay en las conexiones siguen sin existir, y vamos a peor, porque ya no hay, o sea, ni el Lusitania o el Sud Express por Salamanca, y hay pues muchos intentos de ir frenando las conexiones.
perdonad, pero el tema de la AVE es que también no es AVE, aunque sea una conexión digna entre Lisboa y Madrid, un tren directo, que eso es posible hoy. O sea, entre Lisboa, entre Madrid y Badajoz, uno de los servicios es un talgo que puede circular en Portugal, hay vías que da soporte, y si no se hace porque no hay voluntad. O sea, algo tan sencillo como hay un tren entre Lisboa y Madrid demuestra que se habla mucho, muchos abrazos, muchas celebraciones, muchas convenciones, muchas cumbres, pero la realidad es que, hombre, yo creo que ya clava en el desierto de que es, como se llama, un postureo, ¿no? Bueno, yo quería decir algo porque todo lo que ha dicho es muy interesante. Todo. Ahora, lo que me sorprende es que considera solo los ingleses unos buenos babysitters. Eso de que cuiden de los ingleses. No lo considero que cuiden de los portugueses, pobrecitos. Los portugueses han tenido una. España, con Siberia, es una isla que tiene unos migrantes que la separan de Europa, del resto de Francia. Pero los portugueses, como no, por culpa nuestra, y por que somos culpables. ¿Qué salidas tenían? Pues el mar, porque, bueno, el mar no podía ir a Cataluña, tenían la meseta. Y por encima de la meseta, pues tenían, en esos momentos, ni había carreteras, ni había nada. España era pobre también. Pero no se ha llegado el tren que tenemos ahora, que va a Valencia en 1:50 y a Francia y a todos, por todos. Nunca han pensado en que los portugueses tenían derecho a llegar a Europa pasando por Madrid, que es lo que era después o por donde fuera. Me da igual que vayan por Zamora, que pasen por Salamanca, que se busquen fronteras. Pero realmente los ingleses, históricamente, y en América, y sobre todo en Iberoamérica, vamos, los ingleses han sido los mayores piratas de la historia. Los piratas y todos. Los portugueses han venido a estimar un momento precisamente en Brasil, en el imperio, porque hubo muchos líos, el rey la reina que era una princesa austriaca que cantaba la música y las mariposas, las flores y tal, pero tuvo muy cruda. Pero nosotros es que nunca hemos tenido una preocupación por Portugal. Yo no he visto, hay en Cataluña, hay de Olota, no sé dónde, por todos lados está, pero Madrid, Portugal o Lisboa, Valladolid, yo que sé qué, un paso, entonces los portugueses antes de más remedio que coger el barco y irse a otros sitios. Y allí yo creo que está toda la influencia portuguesa que tienen. Además, los portugueses como idioma tienen más posibilidades que el español, porque tienen muchos amigos que aquí es muy difícil hablar español, que dicen mañana por la mañana, se habla así, el portugués está muy que lo que se come, como la mitad de lo que dicen, es adivinar, es muy chato. Y si tienes con las oídos de lo que ha dicho que está cerrada, pues chato. Yo creo que en eso tenemos que hacer un gran progreso nosotros, en todos los sentidos. Yo creo que hemos tenido a Portugal, pues eso que no nos importaba mucho. Y actualmente, pues, estaba hace poco. Yo digo, ya creo que está fuera del mercado. Yo creo que España no se tiene que poner las pilas y tiene que aprender de Portugal. Bueno, ahora ya me comunican que tenemos que ir cerrando ya porque tenemos que hacer el sorteo y la foto de grupo. De modo que ya hemos concluido este debate. Querían el hombre. ¿Sí? Bueno, adelante, lo que pasa es que en algún momento hay que cortarlo. Sí, ya, pero efectivamente tiempo. Pues soy brevísimo. Yo me gustaría oír no solamente una estrategia general de relaciones entre los dos países, sino también lo que sería el microiberismo, mecanismos de implantación cercanos. Por ejemplo, cosas concretas, claro. En la raya, por ejemplo, hay un programa que se llama Escuelas de Frontera, desarrollado
en conectar escuelas que están cercanas con actividades culturales, de idioma, de intercambio, etcétera. Y luego la sociedad civil tiene multitud de iniciativas. En lo local hay muchísimas, en lo local, en los pueblos pequeños, cercanos, hay muchísimas conexiones de todo tipo. Las reticencias también están ahí, porque las rivalidades no son entre España y Portugal, a veces son entre pueblos cercanos, que tienen sus rivalidades con todos los pueblos. Pero el feminismo yo lo vería eso, lo transfronterizo sobre todo, y yo creo que está teniendo un desarrollo. Por ejemplo, hay una cosa muy bonita que es la máscara ibérica, que es de todo el noroeste. Es una tradición, hay un museo de la máscara de Braganza que recoge tradiciones de la máscara, que es esta, no sé si conocéis, que es esta tradición que consiste en la época de invierno de ponerse una mascarada, que le llaman, por la calle de los cerros. Es algo ancestral, anterior a la época romana, y comparte todo el noroeste. Y bueno, en Braganza hay un museo y hay grupos de España y Portugal, que hay infinidad de manifestaciones culturales, y la moneda siempre tiene dos caras. Como ha puesto de manifiesto Antonio, estaba diciendo los abrazos y luego los cumplimientos, pues y también hay las rivalidades, siempre se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Hay también por ahí ferias gastronómicas de cosas mejores. Hay albariños, por ejemplo, el albariño, si nosotros pensamos en albariño, estamos pensando en Galicia, ¿verdad? Pues albariño de portugués también. Bueno, la última palabra ya. Vale. Yo quería hacer unas puntualizaciones muy rápidas. También puede aportar ideas. Primero, se ha tratado el tema de la violencia, que también lo tenía yo en mente. Entonces, a mí se me había ocurrido, a lo mejor es una tontería, pero en esta unión, si llega a la reunión, pues poner a Albenza como capital. Si es una ciudad que se disputa entre los dos países, pues la capital de la Unión, por ejemplo. De todas formas, tampoco es una cosa tan extraña, me refiero, porque tenemos también la isla de los Faisanes, que está compartida con Francia. Después también tengo también apuntada que desde Portugal también hay mucha reticencia, porque yo he ido varias veces a Portugal, siempre he oído que de España no es nada bueno, ni evento ni casamiento. Y entonces también hay que hacer un trabajo en Portugal ahí. Que me he apuntado ahí. ¿Y cómo lidiaríamos en este planteamiento con el nacionalismo? Ya sea con el catalán o el vasco en España, o con el nacionalismo de las Azores o de Madeira en Portugal. Claro, porque también es el problema. En 30 segundos, decir que ha sido uno de los grandes problemas del liberismo actual, porque muchas veces cuando esto lo cuentas por ahí, la gente suele relacionar el liberismo con el nacionalismo catalán, cuando es todo lo contrario. El liberismo tradicional es un nacionalismo integrador, mientras que evidentemente el nacionalismo parte el nacionalismo catalán parte de otro tipo de nacionalismo, rupturista, excluyente, y en muchos casos, como pasa en el siglo XIX, incluso se plantea desde planteamientos étnicos y lingüísticos. Eso no es el liberalismo. Sí, pero no solo en España, también en Portugal, con las Azores y Madeira también tienen su nacionalismo. Ese tipo de nacionalismo en realidad es un regionalismo, no tiene ningún tipo de preocupación de separatismo dentro de Portugal. De Livenza el problema es que sí que es verdad que de ahí pueden hacer la solución, pero es un tema tan delicado que si lo sacas a lo mejor genera, porque siempre tienes que calibrar bien de si va a generar mayor reacción o no, porque como yo digo que hay 3 tercios, un tercio iberista, otro tercio no iberista, otro tercio antiiberista, entonces tú no puedes
movilizar a los que están en contra de España. Entonces tienes que tener esa habilidad. En relación al liberismo, yo creo que el liberismo también permite la pluralidad cultural dentro de España y bueno, aunque es cierto que el nacionalismo durante una época ha instrumentalizado esta idea, yo creo que al final las ideas de unión y de hermandad lo que hacen, ellos mismos han abandonado el liberismo porque saben que en última instancia lo que se pretende es hermanarse, y si ya estás hermanado en una nacionalidad, pues al final acabas llegando a la conclusión de que es un absurdo defender un liberismo nacionalista o lo que sea. Entonces, en ese sentido, y también diré otra cosa, incluso el federalismo, que hay gente que es contra el federalismo, pero incluso el federalismo inicial incluso estaba pensado para construir una nación ibérica, o sea que es incluso pensar algo más potente unitariamente para hacer como un jacobinismo a nivel de toda la península, es decir, que incluso ese federalismo de regiones a veces no se interpreta bien a ojos de hoy. Y bueno, yo creo que nos da un espacio narrativo para hablar entre españoles y reducir los prejuicios territoriales, y creo que al final, con buen criterio, el movimiento iberista ha sido muy habilidoso para hablar de eso, de esa dualidad de estados, y al mismo tiempo convivir como convivimos en España, con una pluralidad sana, pero sin separatismo, claro. He traído 3 poemas lusófonos, ¿no? Había sugerido traer también poemas en español, pero al final, por sugerencia de los organizadores, poemas lusófonos, creo que está muy bien. Son 3 poemas muy cortos. Ha sido muy difícil elegir los 3 poemas. La lusofonía, ya saben que es muy grande, es enorme, ¿no? Es una enormidad. Es enorme no solamente por el número de hablantes, ¿no? Que estamos llegando a los 300 millones, ¿no? Creo, casi, pero por su diversidad cultural, ¿no? Entonces, elegir poemas que reflejen esa diversidad cultural es difícil, ¿no? Estamos en América, estamos en Europa, en África, en Asia, o sea que hay hablantes de portugués por todo el mundo y por casi todos los continentes. Pues he traído un poema de un poeta de Mozambique, un poema de un brasileño. Bueno, yo soy brasileño, ¿no? Hemos tenido una cantante argentina, que estamos también unidos aquí con la iberofonía y formamos parte de eso también. Y también un poema de un portugués. ¿No? Son poemas distintos, de temáticas distintas, de épocas distintas y de estilos distintos. Bueno, no me alargo más. Voy a empezar leyendo un poema de José Craveirinha, que es un poeta de Mozambique, ¿no? Dicen que es el más importante poeta de Mozambique, o uno de los más importantes, ¿no? Ganador del premio Camões. Y es un poema con una temática, con una fuerte temática de crítica social, ¿no? De este poeta de Mozambique, José Craveirinha. El poema se llama Ninguém, Ninguém, Nadie, ¿no? En español, nadie. Pues vamos a ver. Ninguém, andaimes até o 15º andar do moderno edifício do betão armado, o ritmo florestal dos ferros erguidos arquitetonicamente no ar, e um transeunte curioso que pergunta: já caiu alguém dos andaimes? O pausado ronronar dos motores a óleos pesados e a tranquila resposta do senhor empreiteiro: ninguém, só 2 pretos. Creo que comprendéis bien, ya veo que sí, ¿no? Nadie, solo 2 negros, o sea, no se ha muerto nadie, solo 2 negros.
bueno, yo creo que la literatura refleja mucho la sociedad, ¿no? El próximo poema que voy a leer es de un poeta brasileño, de Oswald de Andrade, ¿no? Y bueno, puede ser un poco estereótipo, ¿no? Pero eso que el brasileño es más alegre un poco y más buen humor, ¿no? Es un estereótipo, pero siempre tiene alguna verdad dentro de eso, ¿no? Entonces, ese es un poema muy corto, es una píldora, ¿no? Como el propio Oswald de Andrade llamaba esta serie de poemas que tiene de píldoras poéticas. Es muy cortito, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Y es un poema con ese tono de buen humor. Y se llama Erro de Portugués, ¿no? Error de portugués, equivocación de portugués. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Lo leo otra vez. Es el escenario, claro, de los portugueses llegando, ¿no?, a Brasil en 1500. Otra vez, despir, ¿no?, sería desnudar. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. E, para terminar, um poeta português, Camilo Peçanha, es un poeta simbolista, ¿no? Y los poemas simbolistas tenemos que escucharlos, ¿no? Los poemas simbolistas juegan mucho con los sentidos, ¿no? Mucho con la sonoridad. Bueno, todos los poemas trabajan con la sonoridad, pero los simbolistas muchísimo, ¿no? La sonoridad, el ritmo, eso es muy importante en los poemas simbolistas. Este que voy a leer ahora es un ejemplo. Entonces os sugiero que más que intentar comprenderlo, ¿no?, semánticamente, comprender el sentido de la palabra, ¿no?, podéis incluso, si queréis, cerrar los ojos y escuchar, intentar fijaros en el sonido, en el ritmo, en esos sonidos tan raros del portugués, ¿no? El portugués que tiene esta fonética tan amplia y tan rica. Y este poema del portugués Camilo Peçanha, este poema simbolista, es un buen ejemplo de eso. Se llama Violoncelo. Violoncelo. Chorai arcadas do violoncelo, convulsionadas, pontes aladas de pesadelo, de que esvoaçam brancos os arcos, por baixo passam, se despedaçam no rio os barcos, fundas soluçam caudais de choro, que ruínas ouçam, se debruçam que sorvedouro, trêmulos astros, soidões lacustres, lemes e mastros, e os alabastros dos balaustres, urnas quebradas, blocos de gelo, chorai arcadas despedaçadas do violoncelo. Gracias a José Claverdina, a Oswald de Andrade e a Camilo Peçanha, que são poetas.